Bueno, mis hermanos, yo no sé si ustedes saben, pero la palabra de nuestro Padre Celestial, unas personas dicen que tiene 1500 promesas, otras personas dicen que tiene 3000, otros dicen que tienen 6000, otros dicen que tiene 7000. No se sabe a ciencia cierta cuántas promesas tiene la palabra, porque la palabra se puede interpretar de dos formas, ¿no? Para el pueblo judío, ellos lo interpretan de forma directa. Entonces hay promesas que ellos la toman de forma directa. Nosotros tomamos toda la palabra de forma espiritual. Y en la forma espiritual hay muchísimas promesas escondidas. Pero yo en lo personal creo que hay más de 6000 promesas de la palabra. O sea que la palabra tiene una promesa para cada situación que se pueda presentar en nuestra vida. Y es que por algo el Señor Jesucristo, la palabra duró escribiéndose tantos años. 1500 años duró escribiéndose las Sagradas Escrituras en diferentes momentos de la historia. Y la palabra dice también que todo lo que hay debajo de los cielos se repite, no hay nada nuevo. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya el Señor cubrió con sus promesas cada necesidad que podamos tener. ¿Amén? Amén. Entonces, el Señor quiere bendecirnos y el Señor quiere llenar nuestra vida de su presencia. Y el deseo de Él, la voluntad de Él, es que su palabra se cumpla en nosotros, es que su palabra se vivifique en nosotros. Entonces nosotros en todo instante debemos permanecer en el Señor, pero para que se cumpla una promesa, tiene que haber alguien que da la promesa, ¿no? Y tiene que haber alguien que la recibe y la toma. Es una promesa que es bilateral, es de dos partes. Entonces Dios dio su palabra y Él la tiene ahí. Y tiene que haber el que la reciba y la crea para que esa promesa se vivifique, para que esa promesa se manifieste. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Entonces la promesa por la parte de Dios ya está cumplida. Entonces, ¿qué queda de la parte para que no se cumpla una promesa? La parte nuestra. Pero entonces nuestro espíritu desea que esa promesa se cumpla, porque nuestro espíritu ya ha sido santificado y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y por eso nos sentimos llenos. Pero entonces hay algo que está impidiendo que eso se cumpla. Hay algo en nosotros que eso está impidiendo que se cumpla. Y es nuestro conocimiento, nuestra alma. Entonces por eso este mensaje lo he titulado ¿qué es lo que Dios busca de ti? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? ¿Qué es lo que Dios busca en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere ver en nosotros? Porque Él se ha manifestado, nos ha transformado, día a día está con nosotros, pero algo busca Dios en nosotros. Dios algo busca. Algunos dirían, no sé, denme ideas. ¿Qué opinan ustedes? Obediencia, que seamos transformados, respeto, que le creamos a Dios. Dios busca todas estas cosas. Pero verdaderamente, ¿qué será lo que Dios busca en nosotros? Gálatas 4, versículos del 1 al 7. Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero entonces vemos acá que nos están hablando que el niño, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y más adelante nos dice que ese niño, aunque es dueño de todas las cosas, tiene que tener un cuidador. Y eso ocurre en la ley humana también, ¿no? Si un niño hereda muchas cosas, mucha riqueza, mucha fortuna, ¿será que el gobierno lo deja administrar a ese niño? ¿Qué tiene que esperar? Él tiene que primeramente le dicen, si usted heredó, listo, si no se lo negamos es su herencia, pero ¿qué tiene que tener? Un tutor, una guía que le administre sus activos, mientras, ¿qué pasa? Mientras él crece, cumple la mayoría de edad, y cuando ya cumple esa mayoría de edad, ¿qué pasa? Ya ahora sí, él puede tomar posesión de lo suyo, y ya él toma la autoridad como dueño de sus cosas. Amén. Entonces estamos viendo que acá nos están hablando del niño, pero este niño no es solamente físicamente, sino hay niños espirituales.
Hay niños espirituales que han heredado las riquezas de Dios, han heredado la palabra de Dios, pero aún todavía no la pueden tomar. Aún todavía no la pueden tomar porque aún ese niño no ha crecido. Aún ese niño todavía no se ha formado, aún ese niño todavía no ha ido conociendo plenamente al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crecer, que ese niño madure, ¿no? Que ese niño madure espiritualmente para que pueda verdaderamente crecer, conocer al Señor y tomar la autoridad sobre esas riquezas, amén. Entonces eso es lo que Dios busca en nosotros. Decían la obediencia, que creamos en Dios, que seamos transformados. Todos estos términos, todo esto hace parte de la madurez de un hijo espiritual. Cuando somos espiritualmente maduros, alabamos al Señor. Cuando somos espiritualmente maduros, conocemos a Dios. Cuando somos espiritualmente maduros, conocemos su palabra. Cuando somos espiritualmente maduros, obedecemos a Dios. Cuando somos espiritualmente maduros, predicamos su palabra. Amén. Entonces, ¿qué es esta palabra maduro? Esta palabra maduro en el griego, cuando fue escrito, aparece como teleíos y viene de la palabra telos. Teleíos significa crecimiento mental, también significa carácter moral, también significa, se puede traducir como completo, se puede traducir como perfecto. Entonces, ¿qué es esta palabra teleíos? ¿Qué es esta palabra madurez? Madurez es una persona que se ha formado plenamente en el Señor, que ya no necesita de nada más. Ya está completamente saciado, ya está completamente lleno, ya sabe lo que tiene en Cristo Jesús, ya tiene esa fe en tal punto que siempre va a orar a su Padre. Pero entonces les decía que la palabra teleíos viene de la palabra telos, y la palabra telos es propósito. Es una persona que ya no anda a la deriva en el mundo, es una persona que ya sabe para dónde va, es una persona que ya tiene claro en su corazón que quiere agradar a Dios. Es una persona que, como dice el libro de Santiago, ya no anda entre dos ideas, ya tiene claro de quién es hijo, para dónde va, por qué va allá, y ya ha entendido tanto el misterio de la palabra que ha llegado a ese crecimiento moral y crecimiento mental. El crecimiento moral abarca toda la ética, los principios, los valores, ya todo en esa persona empieza a girar en torno a la palabra. No puede haber absolutamente nada que esté desviado de la palabra, no puede haber absolutamente nada, ya no sale ni una sola palabra de esa persona en contra de la palabra, ya no sale ningún comportamiento en contra de la palabra, porque ya es tan maduro espiritualmente que ya sabe, ya conoce plenamente el camino. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros teníamos la mente de Cristo. Yo me preguntaba, ¿cuál es la mente de Cristo que yo tengo? La mente de Cristo de nosotros se forma y se manifiesta cuando somos cristianos maduros, cuando somos un hijo de Dios verdaderamente maduro. Entonces, en ese momento es cuando las promesas de nuestro Padre Celestial empiezan a obrar en nuestra vida. Pero entonces veíamos en el versículo en Gálatas 4 del 1 al 7 que el niño es heredero, ¿no? Es heredero, tiene que heredar algo. Algunos heredarán deudas en el mundo terrenal hablándolo, ¿no? Pero este niño ha heredado algo más importante. Este niño ha heredado verdaderamente algo que es de nuestro Padre Celestial. Pero ¿cuál es esa herencia? ¿Dónde está esa herencia? Pues mis hermanos, esa herencia la encontramos en una promesa que Dios le hace en ese momento a alguien que creyó mucho en él. ¿Sí saben de quién estoy hablando? De Abraham. Génesis 22, se me perdió. Génesis 22, 18. Le dice Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Le dice en tu simiente. Le dice Dios a Abraham. Le está dando una promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones por cuanto obedeciste a mi voz. Pero entonces, si tomamos solo este texto, uno diría, bueno, ¿cuál es su simiente? Bueno, como que no entiendo mucho, como que no hay plena claridad. Pues para eso está el Nuevo Testamento, mis hermanos. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 16 y 17, toma este texto y nos lo aclara. Toma este texto y nos dice: ahora Abraham, amén. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su
Gálatas 4:16, ¿no? Bueno, de pronto me confundí, si me colaboran ahí buscando la cita bíblica. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley que vino a ser 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Gálatas 3:16. Vea. Se me fue un número, coloqué 4 y era 3. Gálatas 3:16 al 17. ¿Qué está diciendo él? Ahora bien, dijo Abraham, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes, sino a su simiente. A la simiente de Abraham. A la simiente de Abraham. ¿Y si sabemos quién es esa simiente de Abraham? El Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra dice que nosotros estamos en Cristo Jesús. No dice que estamos sobre Cristo, no dice que estamos al lado de Cristo, no dice que estamos debajo de Cristo, sino dice que estamos en la simiente. Estamos en Cristo Jesús. No lo estamos ni bordeando ni rodeando, sino estamos directamente en el Señor Jesucristo. Esa fue la primera promesa mesiánica. Amén. Cuando dice en tu simiente y en la simiente suya se refiere. Amén. Entonces continuamos. Se va el mensaje. Entonces vemos que estamos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en Cristo y a Abraham fueron las promesas y le decía en tu simiente que es en Cristo, o sea que por ende directamente, no puedo decir ni indirectamente, sino directamente y claramente, Dios le está haciendo una promesa a cada uno de nosotros. Porque estamos en el Señor Jesucristo. En su simiente, porque estamos en su simiente en el Señor Jesús, en nosotros están las promesas. Pero entonces le decía a Dios, en tu simiente serán benditas, en el Señor Jesucristo, a cada uno de nosotros serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué será esa palabra bendecido? ¿Qué será esa palabra? Bendecido. Cuando uno dice bendecido, bendecido eres, ¿a qué se referirá? Pues hay 3 tipos de bendiciones. En términos generales hay 3 tipos de bendición. La bendición del hombre hacia el hombre. Cuando un hombre bendice al hombre, Dios te bendiga. Esa es una bendición. Y esa es una palabra profética que uno le está dando a una persona. Por eso cuando uno ve a una persona que no está en Cristo Jesús, que le dice, buenos días, buenas tardes, el Señor te bendiga. Ya lanzó palabra profética sobre esa persona. Como hijos de Dios, estamos lanzando esa palabra profética para que el Señor llegue y toque ese corazón y realmente reciba la mayor bendición que cualquier hijo de Dios puede recibir, que es ¿cuál? Al Señor Jesucristo en nuestros corazones. El perdón y la redención de nuestros pecados. Pero entonces también hay una bendición que es del hombre hacia Dios. Bueno, la primera bendición la vemos en Génesis 14, versículos 17 y 24. No voy a hacer énfasis, es para que tengan ahí la cita bíblica. La bendición del hombre hacia Dios, es cuando el versículo de Génesis es cuando Melquisedec bendice a Abraham. Entonces viene la bendición de Dios, del hombre hacia Dios. Salmo 103 o Salmo 104, no anoté la cita. Cuando nosotros bendecimos a Dios. Pero entonces, amén. Pero entonces, ¿yo puedo lanzar palabra profética sobre Dios? No creo mucho. No creo mucho. Que Dios necesite algo de mí, tampoco creo mucho. Porque entonces se acabaría la gracia de Dios. Porque ¿qué es la gracia? Que alguien por encima se humilla y le da algo inmerecido a alguien que está por debajo. Entonces, si Dios está por encima, nosotros no le podemos dar nada a Dios. Entonces, cuando nosotros, la palabra dice, bendice alma mía a Jehová, ¿qué es lo que está diciendo? Dale gracias a Jehová. Le estamos dando, es una acción de exaltación a Él. Es una acción de humillación en nosotros como hombres y una acción de exaltación en Dios en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros alabamos y bendecimos a Jehová, ¿qué hacemos? Nos estamos humillando en lo más posible que podemos para que el Señor sea tan exaltado. Como decía el apóstol Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando bendecimos al Señor. Entonces es necesario nosotros bendecirlo porque hace parte de la madurez espiritual. Bendecir al Señor en todo, bendecirlo en el comportamiento. Por eso el Señor Jesucristo nos manda que nos humillemos. Directamente el Señor Jesús nos manda en muchos versículos a que nos humillemos. Si les pegan en una mejilla, pongan la otra. Ya no apliquen la ley del talión. Porque ¿qué hacemos cuando nos humillamos?
estamos exaltando al Señor. Cuando el Señor Jesucristo estaba clavado en la cruz del Calvario, allá latigado, humillado, y se burlaban y se reían de él y le decían que adivinara quién era el que le había pegado. Todas esas cosas cuando esas cosas estaban ocurriendo, él se quedaba callado. Si nosotros vemos, él siempre mantuvo silencio y antes clamaba por ellos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba exaltando a Dios, bendiciendo al Padre. Y él, ¿qué estaba haciendo? Se estaba humillando. Entonces, si lo miramos desde un punto espiritual, tiene coherencia humillarnos delante de Dios. Si lo miramos desde un punto espiritual, Dios no es que quiera ver a sus hijos por debajo. Al contrario, la palabra dice que Dios sujetó todo al Señor Jesucristo a los pies de Cristo. Y vuelvo y digo, si estamos en Cristo, todo está sujeto bajo nosotros. Pero hay algo que Dios quiere ver en nosotros, y es esa humillación para que Él sea exaltado, para que Él brille. Pero entonces hay otra bendición, que es la bendición de la promesa a Abraham. Que es la bendición que Dios Padre Celestial le hace al hombre. Cuando Dios Padre Celestial bendice al hombre, esa palabra tiene poder. Esa palabra verdaderamente tiene que vivificarse, porque la palabra de Dios, cuando Dios bendice al hombre, es palabra creadora. Dios con su palabra creó los cielos y la tierra, y fue hecho. No es que Dios dice algo y no se cumple, Dios dice algo y se cumple. Entonces lo que Dios dice se tiene que cumplir, es palabra eficaz. Llega exactamente a donde fue lanzado. No es que Dios apuntó y se descachó y le cayó al lado, no. Dios llegó en el momento exacto a nuestra vida. No llegó antes, no llegó después. Exactamente porque esa es la perfección del Señor. Hace un tiempo hablábamos en un mensaje de cuánta posibilidad pudo haber de que nosotros no existiéramos. Pero Dios es exacto, Dios es preciso. Si nosotros vemos obrar a Dios, Él es eficaz. Es un Dios eficaz, que opera directamente en lo que anuncia. Él no se pone con rodeos. Si alguien es verdaderamente directo, es Dios. Él no se pone con rodeos. Él no le dijo al Señor Jesucristo como que si vas a morir y como que no. Como que hoy no se despertó, Dios no le dijo al Señor Jesús, hoy vas a morir, y al otro día cambió de parecer y le dijo, no, ya no. Dios tiene palabra y se cumple. Y lo que Él anuncia directamente se tiene que cumplir. Él es directo, Él va al punto. Él no se puso a rodear la salvación, Él llegó al punto. Él la acabó y la mató en la cruz del Calvario en nuestra condenación, y ahí nos dio la salvación, porque ese es nuestro Dios. Pero entonces le dice, serán benditas en ti todas las naciones. Ya hemos visto que es una palabra profética de Dios, pero Dios es, en su perfecto amor, es tan misericordioso que no simplemente dijo, en ti serán benditas todas las naciones, sino a través de la palabra de Dios nos va mostrando cuáles son esas bendiciones que le di, esas bendiciones que se cumplen en la iglesia de Cristo Jesús, porque verdaderamente Dios usó a su pueblo como instrumento para traer la ley, y como instrumento para mostrar su carácter, y como instrumento para darse a conocer a la humanidad. Pero verdaderamente la esencia de Dios y el amor de Dios y el cumplimiento de la promesa están en la iglesia del Señor Jesucristo, está en nosotros. O sea que toda la palabra se podría decir que fue hecha para nosotros. Si nosotros miramos, el otro día buscaba yo por internet, la humanidad data de hace 230.000 años. 230.000 años data la humanidad. Y Dios se fijó en nosotros, que llevamos 2000 años. De esos 230.000 años, Dios los usó todos para darnos la mejor porción a nosotros. Nos guardó la mejor porción del pastel para nosotros. Entonces, ¿cuáles son estas bendiciones? Bueno, traigo varios textos. ¿Quieren que los lea? ¿O leo solo la cita bíblica? ¿Leo solo la cita o leo el texto? Con el texto directamente. Porque es que Dios trae esas bendiciones en el trabajo para nosotros. Salmo 65:10, Nueva Traducción Viviente, con lluvias empapadas la tierra arará, disuelves los terrones y las nieblinas de los surcos, alabada la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Trae bendición para la tierra, el clima y nuestra bendición laboral. Trae bendición en nuestro trabajo, si fue lo que cité, Job 1:10. No les ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos nos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios bendice nuestra economía, Dios bendice la tierra, Dios bendice nuestro bienestar laboral, porque hoy, no solo hoy en día,
en toda la historia se ha visto la opresión laboral. Y es que todos tenemos que trabajar, pero se ha visto la opresión laboral, pero Dios ya bendijo eso a través de Salmo 65:10. La provisión de alimento y salud, Dios también hace parte de las bendiciones. Éxodo 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. El hogar, Proverbios 3, ¿cambia el sonido? ¿Moviste el sonido? Proverbios 3:33. El hogar, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Emanamos bendición. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendición a nuestra descendencia. Génesis 22:17. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Bendice nuestro futuro. Deuteronomio 1:11. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más que todo lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Dios nos bendice absolutamente en todo. Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te bendecirá para siempre. Las bendiciones de Jehová las vemos en esta tierra. Nosotros tenemos que ver todas estas bendiciones en esta tierra. ¿Cuántos quieren que esas bendiciones que Dios ha escrito ahí le lleguen a su vida, a su familia, a su hogar, a su trabajo, a su salud, a su vida, a su descendencia? Esas son las mayores bendiciones. ¿Por qué vamos a estar preocupados? ¿Por qué tenemos que estar preocupados? Pero entonces, ¿qué hemos visto? Que las bendiciones, que somos herederos de estas bendiciones, que queremos todas estas bendiciones. Pero ¿qué veíamos en el libro base, en el versículo base, en Gálatas 4? Que el niño era heredero de estas promesas, pero ¿qué tenía que hacer el niño? Madurar espiritualmente. Ese niño espiritual, cada uno de nosotros, ese niño es heredero de todas esas promesas que dijimos. Y todos hemos dicho amén. Y ya somos herederos. Amén es sellar la promesa. Amén es sellar esa palabra. Nosotros no sellamos una palabra con plata. Con eso no se sella la palabra. Esos son bendiciones para nuestro hogar, para la economía, para prosperidad económica, en salud. Pero la palabra de Dios se sella con amén, con el amén. Nosotros vemos cuando va el pueblo de Israel y llegan allá y Dios los pone en medio de dos montes y les lee, los beneficios y le lee las maldiciones. Y dice la palabra que el pueblo tendrá que decir amén. Moisés está leyendo y lee el texto y el pueblo tiene que decir amén. Cuando uno dice amén, es como poner la firma. Es la firma. Ya lo que abarca ahí, ya le pertenece, o si está mal, pues ya está mal. Ya no hay nada que hacer. Exactamente. Ya no hay nada que hacer. Ya está mal. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos amén? Tomamos esa promesa. Pero acordémonos que es heredero. Ya nosotros somos herederos y ya la tomamos, la acabamos de tomar. Todos los días la tomamos, cada 8 días acá en el servicio la tomamos. Cuando estudiamos la palabra en nuestra casa, la tomamos. Pero tenemos que madurar espiritualmente. No ser niños espirituales. Para que verdaderamente esas promesas se vivifiquen en nuestra vida. ¿Y por qué Dios añora tanto que sus hijos sean maduros espiritualmente? Bueno, tenía acá el texto en Efesios 1. Efesios 4, versículos del 3 al 6. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza glorioso para el futuro. Hay un Señor, hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y por todos, por medio de todos. Hay un solo Espíritu, hay un solo Dios, hay un solo bautismo, hay una promesa sola para su iglesia que abarca todo lo que hablábamos ahorita. Pero entonces, ¿por qué Dios busca que nosotros maduremos espiritualmente? Porque así como hay una sola promesa, así como hay un solo Dios, así como hay un solo Espíritu, así como hay un solo bautismo, adivinen qué, también debe haber una sola iglesia. También debe haber una sola iglesia que funciona y trabaja en armonía.
Entonces, cuando en las iglesias se presentan disensiones, cuando en las iglesias se presentan murmuraciones, cuando en las iglesias se presentan problemas entre los hermanos, cuando en las iglesias se presenta, no sé, fornicación, adulterios, cosas que no están en la palabra de Dios, eso solo... Y es que esa iglesia no es madura espiritualmente. Es que estamos frente a una iglesia que aún no ha conocido plenamente a Dios. Entonces, por eso muchas veces venimos, oramos, clamamos, reprendemos y no vemos ese fruto. Padre, pero si yo he orado, yo he intercedido, ¿estás maduro espiritualmente? Porque es creer. La fe hace parte de ser maduro espiritualmente, pero nuestro comportamiento, el saber refrenar la lengua, hace parte de la madurez espiritual también. El mantenernos firmes ante la dificultad hace parte de la madurez espiritual. Entonces tenemos que madurar como iglesia. Yo pienso que es un mensaje directo para la iglesia. Tenemos que madurar como iglesia para poder tomar heredad de esas promesas que Dios nos ha hecho. Y esa muchas veces es la parte que a un hijo de Dios no le gusta, ¿no? Porque a uno le gusta saber lo que nos conviene. A nosotros y muchas personas se saben sus derechos y lo para un policía, entonces va el conductor, hizo un giro indebido y lo paró el policía. Y de una vez le cita todo el código de tránsito a favor de él, pero lo que él no está mirando es que él cometió un error atrás. Eso pasa muchas veces, nos agrada saber lo que nos beneficia, pero cuando nos toca dar, en ese momento sí como que nos frenamos y decimos, todo venía bien, todo venía bonito, todo era color de rosa, y así no digan amén, es amén. Amén. Todo es color de rosa y todo es muy bonito, pero cuando Dios ya nos dice qué es lo que busca de nosotros y qué es lo que quiere de nosotros, ya como que decimos, ¿será que sí o será que no? ¿Será que sí o será que no? Entonces tenemos que madurar y verdaderamente somos la sal de este mundo. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa si uno no sazona la carne? Se daña. ¿Qué gracia tendría comerse uno un almuerzo sin sal? Yo como bajito en sal, pero le echo sal, porque eso sin sal no tiene sabor. ¿Qué sería la vida de este mundo sin la sal? ¿Qué sería la vida? ¿Qué pasaría si la vida, y si nosotros miramos la sal, uno coge, pone el huevo, ¿no? Pone el huevo, lo pone ahí y coge una manotadita de sal y va y la echa. Es poquito, es poquita sal la que cogió. Pero cada granito, ¿cuántos granitos habrán en esa manotada? Si a uno le pasan una cosita de sal y hay muchísimos granos, y es poquito, ¿no? Cogió un poquito, pero ese poquitico de sal que le roció, ¿qué le hizo al huevo? Le dio sabor, le dio la esencia, pero porque era una sal pura, o sea, una verdadera sal. Esa es la sal que Dios quiere en nosotros. Dios muchas veces no busca cantidades, Dios muchas veces no busca multitudes. Dios necesitó uno solo, para aproximadamente, se dice, los estudiadores, bueno, no sé quién, lo he visto, dicen que más o menos Moisés salió con 1,5 millones de personas a 2 millones de personas de Egipto. ¿Y Dios a cuántos necesitó? A uno solo. A uno solo. A 2, con Aarón. Amén. Pero inicialmente la promesa clara se la da a Moisés. Y Moisés le dice, no, Señor, pero es que a mí como que no me gusta hablar en público. Entonces le dijo Dios, usted no se va a librar. Ya usted lo escogí, usted no se libra. Que le da miedo y eso, traigamos a Aarón. Pero la promesa directa fue para Moisés. ¿Dios a quién le promete en tierra de Ur que salga? Abraham. Pero Abraham, ¿qué hizo? Él cometió un error. Él cometió un error y le dijo, no, venga, es que yo creo que yo conozco a Dios, venga, vámonos. Y se llevó a Lot. ¿Y qué pasó después? Dios quería bendecir a Lot. No estoy diciendo que Dios haya tenido nada en contra de Lot, pero Dios tiene un propósito con cada uno. Y se lleva a Lot, ¿y qué ocurre después? Rifirrafes, ¿no? Choques, uno dice acá rifirrafes, problemas. ¿Y qué pasó? Llegó hasta el punto en el que Abraham le dijo a Lot, o usted coge para allá y yo me voy para allá, o usted se va para allá y yo me voy para allá, pero los dos para el mismo lado no nos vamos. Y en ese momento, si nosotros miramos la palabra, después de que Lot se va para un lado y Abraham para el otro, en ese preciso instante Dios otra vez volvió a hablar con Abraham. Vuelve a haber esa restauración. Porque Abraham realmente entendió, nosotros en la Biblia no vemos en ningún lado que Dios le dijo a Abraham, tú cometiste un error al traerte a Lot. Él en ningún momento le dice eso, pero Abraham lo supo. ¿Por qué lo supo? Porque era maduro espiritualmente. Aunque no tenía toda la palabra,
era maduro espiritualmente y sabía que había cometido un error. Y supo que el error de él fue haberse llevado a Lot. Aprendió a discernir por el uso de la palabra, por esa relación con Dios, como dice la palabra de Dios, por el uso, alcanzó la madurez y discierne entre el bien y el mal. Entonces empieza a tener ese comportamiento genuino que a Dios le agrada, lo que Dios busca en cada uno de nosotros, la madurez espiritual. Efesios 4, 13 al 16, ¿ya lo leí? No. Nueva traducción viviente. Ese proceso continuará hasta que todos alcancen la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Por esto Dios busca la unidad en la iglesia. Por este punto, Dios busca la unidad en la iglesia. Lo leí en la Nueva Traducción Viviente, está en la Reina Valera. Por este punto, Dios busca la unidad en la iglesia. Porque vendrán personas tratando de engañar. Dice la palabra que vendrán mutiladores del cuerpo. Dios no lo dice que tratarán de apartar del cuerpo, Dios dice directamente que vendrán mutiladores. No voy a explicar qué es mutilación porque cancelan. Exacto. Pero verdaderamente dice mutilar porque nosotros no estamos pegados a Cristo. Nosotros no estamos al lado de Cristo. Estamos en Cristo Jesús. Y si algo le falta al cuerpo, es una mutilación. Y eso hoy en día es uno de los peores crímenes que puede haber en cualquier país. Eso está regulado y es uno de los mayores crímenes que puede haber. Una persona que haga eso, directamente va a una cárcel de alta seguridad. ¿Cuánto más si mutilan el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Y cuánto más si nosotros permitimos que seamos mutilados del cuerpo del Señor Jesucristo? Por eso el Señor busca esa unidad perfecta y busca esa madurez en Él, para que no nos dejemos llevar por bien. Entonces ya no seréis más niños, no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Ya hemos sabido qué tenemos que escuchar, ya hemos sabido dónde tenemos que estar, ya hemos sabido quién es nuestro Dios y qué es lo que ese Dios busca y qué son los beneficios que ese Dios me da y qué son los beneficios que mi Dios me promete, y lo conozco tanto que ya no dudo, no tengo ni la más mínima duda. Ya estoy claro en quién es mi Dios. Y ya no hay ni el mínimo viento de duda. Dice la palabra, pero pida con fe, no dudando. Porque el que duda es como la onda del mar que es echada de un lado a otro. Hay gente que se le pasa la vida siendo echada de un lado a otro, siendo echada de un lado a otro. Nacieron en hogares cristianos, escucharon la palabra de Dios, han visto milagros en su familia, pero andan de un lado a otro. Andan diciendo, ¿será que este Dios sí es verdadero? Y entonces ve el milagro y alabado sea el Señor, y ahora sí voy a ir a la iglesia. Un mes después ya otra vez está ya dudando. Y a los 2 meses otra vez alabado sea el Señor, y a los 3 meses otra vez está dudando. Y anda como la ola del mar, para allá y para acá. Pero acordémonos que la vida es como la neblina, que en la mañana aparece y ¿qué pasa en la tarde? Se desaparece. Yo creo que si miramos el tiempo que ha llevado el universo, ni un soplo somos en este mundo. Pero ese soplo, ni ese soplo es tan importante para nuestra vida. Pero ni ese soplo es donde nos estamos jugando la vida eterna. Acá en este mundo no nos estamos jugando 2 minutos de la eternidad. Ni el Señor en su palabra ha prometido sacarnos de la vida eterna. Él nos dice que acá en esta vida tangible, tenemos que creer plenamente en Él, mantenernos firmes en Él, porque nos estamos jugando lo que va a venir. Y es tan importante lo que va a venir que el Señor Jesucristo tuvo en poco venir a morir acá. Porque el amor que Él tenía por su iglesia, él había visto el juicio, Él había visto el fuego, el infierno que aparece en la palabra de Dios. Él lo conocía y sabía que era tan fuerte y tan drástico que dijo, yo por amor a mis hijos tengo que ir a sacarlos de allá.
Entonces, por un segundo, ni somos un soplo en toda la historia de la humanidad, nos estamos jugando la eternidad de nosotros. ¿Será que no vale la pena madurar espiritualmente? ¿Será que Dios no nos ofrece verdaderamente un cambio en nuestra vida? ¿Será que sí vale la pena seguir siendo niños inmaduros? ¿O será que verdaderamente Dios a mí me está jalando las orejas? Porque a mí muchas veces Dios me ha dicho que me quiere sacar en la palabra. Y qué pena que me tome como ejemplo, ¿no? Pero no es malo como hablar del hermano. Entonces hablamos mal de nosotros mismos. Aunque no debería ser así tampoco. Pero muchas veces a mí Dios me ha dicho, lo quiero aquí, leyendo la palabra. Y yo al otro día le estoy diciendo, Señor, ¿y por qué no me abres una puerta de bendición económica? Pero no le estoy diciendo que lea la palabra. No le estoy diciendo que acá yo ya leí la bendición económica. Señor, pero yo quiero esta cosa. Pero lea la palabra. Acá ya lo bendije, acabamos de leer las bendiciones que Dios nos ha dado en el hogar, en la economía, en la salud, en nuestra descendencia. Debemos estar acá. Dios quiere ministros que estén aquí. Y con las personas que se paran acá frente a la palabra de Dios y la estudian y la memorizan y la interpretan y la creen y son llenos de la palabra de Dios, es que Dios hace grandes cosas. Ahí es donde está la esencia del cristiano. La esencia del cristiano no está en en leer la Biblia. Porque si es por leer la Biblia, Dios tiene al pueblo de Israel. Esa gente se sabe la palabra al derecho y al revés. La esencia está en estudiarla, naciendo del agua y del Espíritu. Como le decía Jesús a Nicodemo, ahí está la esencia y eso es lo que Dios busca en nosotros. Dios no busca tanto el beneficio personal. ¿Saben? Dios no busca tanto que nosotros estemos bien. Dios no busca eso. Dios busca que nosotros lo busquemos a Él, porque el fruto de nosotros buscar a Dios es el beneficio personal. Es que nosotros tenemos la mirada donde no es. Dios quiere que tengamos los ojos puestos en Él, pero nosotros los tenemos puestos acá en la tierra. Pero lo que nosotros no vemos es que al poner los ojos en Dios, esto se transforma. Porque es tan claro y la palabra lo dice tan claro que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primero hubo algo que no se veía y eso que no se veía fue tan fuerte y eso que no se veía tenía tanto poder y tenía tanta autoridad que dijo sea la luz y fue la luz. Cuando uno estudia los principios de la termodinámica hay un principio de la ley de la conservación que dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Solo se transforma. Eso hacemos los seres humanos, solo transformamos la energía. No somos tan... Tengo una triste noticia para todos y es que no somos tan grandes como nos creemos. Vemos edificios, edificaciones de 10, 20. El pastor estuvo en un edificio ¿de cuántos pisos? 107 pisos. Y les cuento que eso no es nada el poder de Dios. Somos tan diminutos, peor que una hormiga, más pequeños que una hormiga. Pero somos tan grandes para el Señor que en esa hormiga se encarnó Dios. Dios hizo esa hormiga. Dios no cogió esa hormiga y la pisó, sino Dios se compujo por esa hormiga y se volvió esa hormiga. ¿Y saben qué pasó? Lo puso por encima de toda su creación, de lo que vemos, de lo que no vemos, de los ángeles. Estamos por encima de los ángeles. Estamos por encima de Satanás. Estamos por encima de los ángeles caídos. Solo hay uno que está por encima de nosotros y se llama Dios. De resto, todo está sujeto a nosotros. Pero tenemos que ser maduros espirituales. Porque un gran poder demanda una gran responsabilidad. ¿Qué pasa si lo hemos visto con muchas personas que llegan a la fama muy jóvenes? ¿Qué pasa? Llegan a la fama, cogen dinero, de pronto mueven una multitud de personas. ¿Y qué pasa? ¿Qué es de la vida de esas personas? Yo no tengo que citar nombres acá. Cada uno yo creo que debe saber qué pasa con esas personas, ¿no? Drogas, lujuria, excesos, destrozados. Dicen muchas veces, yo preferiría no haber nacido no haber tenido lo que tengo, económicamente, la fama, los lujos, sino preferiría haber nacido en una familia donde me dieran amor. Entonces nosotros tenemos que ser maduros espirituales para poder entender
y manejar y operar ese poder que Dios nos ha dado. Porque es un poder inimaginable. Una vez escuchaba sobre los niveles de ambición del hombre. El primer nivel de ambición es lograr brillar sobre el barrio, brillar sobre la familia. El segundo nivel de ambición del hombre es la plata. Pero lo que supera el top máximo de todo es el poder. Porque ni la plata puede hacer lo que el poder puede hacer. Pero nosotros no tenemos el poder del mundo, porque estoy hablando del poder del mundo. El poder que Dios nos ha dado está por encima de todo eso. Pero tiene que haber esa madurez espiritual en nosotros para poder dirigir ese poder. El Señor Jesucristo les decía, yo puedo pedirle al Padre que me mande una legión de ángeles y llegarán acá. Y sabemos cuánto acaba un solo ángel, cuántas personas mata un solo ángel. No me acuerdo bien la cifra, 180.000, me ayudan con la cifra si la tienen presente. 180.000 mata un solo ángel. 185.000, un solo ángel. Y él decía, y yo puedo decirle a mi Padre y me enviará una legión de ángeles. ¿Eso no es poder? ¿Eso no es poder? Él sabía el respaldo tan grande que tenía de Dios, el Señor Jesucristo, y la iglesia no lo sabe. La iglesia que está en Cristo no sabe el poder que tenemos en el Señor Jesús. ¿Y por qué no lo sabemos? No porque no lo tengamos o porque esté escondido, porque somos inmaduros espiritualmente, y me incluyo. Porque como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, si alguno cree saber algo, aún no lo sabe como debería saberlo. Y lo digo con todo el respeto y con todo el amor del Señor, y verdaderamente espero que no vayan a malinterpretar lo que les voy a decir, porque es con amor y es de parte del Señor. Pero si nosotros creemos que nos la sabemos toda en la palabra de Dios, somos ignorantes. Porque cuando empezamos a estudiar su palabra, nos damos cuenta, y yo a veces le digo a Dios, Padre, tú eres grandísimo y yo soy pequeño y soy tan diminuto que me paro ante mis hermanos y tú me das palabra, porque yo de esto no sé absolutamente nada. Yo de tu palabra, del misterio del reino de los cielos, no sé absolutamente nada. Yo estoy parado acá por la gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial, porque la verdad, la palabra tiene tantas promesas y tantas enseñanzas que yo no sé nada. Yo no sé absolutamente nada de Dios. Pero con la misericordia de Dios estoy cada día avanzando en conocerlo. Y es lo que la iglesia debería hacer. Es lo que como hijos de Dios deberíamos hacer. Como decía nuestro pastor una vez, no deberíamos ver el punto negro en la hoja blanca, veamos lo blanco de la hoja. Veamos que estamos en una congregación donde verdaderamente, si estamos acá, ha habido amor. En una congregación que si se permanece abierta, es por la misericordia de nuestro Padre Celestial. Si cada uno de nosotros tenemos vestidos, si cada uno de nosotros tenemos vida, si cada uno de nosotros tenemos salud, es por la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué no le vamos a dar a ese Dios lo que Él está buscando de nosotros? Me llama siempre la atención, muchas veces lo he citado ese versículo, y me llama tanto la atención cuando el Señor Jesucristo está con Marta y María. Y Marta pensaba que lo importante o lo que le iba a resaltar al Señor Jesucristo era su atención. Ella dijo, Dios llegó acá, el Señor Jesús llegó acá, el que hace milagros allá, el que resucitó al muerto, el que sanó al leproso, al cojo, allá, ese está acá en mi casa. No, ¿cómo así? Yo tengo que correr a arreglar. Y se fue a arreglar, no conocía al Señor Jesús. Pero María sí lo conocía. María sí sabía que era lo que le interesaba a él. María sí sabía que era lo que a él le agradaba, y le dijo, a mí no me interesa si esto está vuelto un chiquero como este. Fue y se arrodilló ante él. Fue y se humilló ante él. Y entonces no solo Marta con ese desconocimiento de Jesús, también le reprocha. O sea, bueno, palabras más, palabras menos. Le reprocha. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos así? Que no conocemos a Jesús y tras del hecho nos creemos tan sabidos, eruditos de reprochar a Dios. Y le dice, Señor, pero vea, Marta ahí tendida a sus pies, María, dile que me ayude,
¿Y qué le contesta el Señor Jesucristo? Marta, Marta, turbada y afanada estás con muchas cosas. ¿Pero qué? Pero una sola cosa es importante. Y María ha hallado la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la buena parte? Humillarse delante de Dios para que los milagros empiecen a ocurrir. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y qué pasó después de eso? Se levantó Lázaro. Señor, ayúdame con esta incredulidad. ¿Y qué pasó después de eso? Sanó el hijo del hombre, el hijo endemoniado de ese hombre. Cuando nosotros verdaderamente somos maduros espirituales, conocemos a nuestro Dios y sabemos cómo agradarlo. Y empezamos a ver esos milagros. Tengámonos, porque ahí sí empezamos a ver los milagros. Empezamos a ver esas restauraciones en el hogar. Empezamos a ver esa restauración económica sin pedirlo muchas veces. Porque ¿sabe qué dice la palabra? Que nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y Él gime con gemidos indecibles. Y nos ayuda a nosotros en nuestra necesidad. Él gime con gemidos indecibles. Cuando nosotros verdaderamente hemos madurado espiritualmente, no nos interesa pasar 1 o 2 horas delante de Dios. No nos interesa que lleguemos a donde nuestro grupo de amigos y nos diga, ay, llegó el cristiano. Me voy con el pecho adelante porque no me rechazaron a mí, sino rechazaron al Señor Jesús. Y si no les gusta que les hable de Dios, no estoy acá. Porque eso es lo que Dios busca de la iglesia. Dios vomita a los tibios. Y vuelvo al ejemplo del huevo que me pasó antier. Me levanté a hacerle al bebé el desayuno. Me dijo mi esposa, bueno, Diego, hágale el desayuno al bebé. Ayer veníamos para el ensayo. Entonces me levanté yo, me alisté y fui, le piqué el banano y encima le iba a echar el huevo. Cuando el Señor Jesús cojo el huevo, pan, y me voy para casa. Y adivinen cómo estaba ese huevo. Más negro que este micrófono. ¿Y qué? Y el olor. ¿Y qué pasa cuando usted huele eso? Yo lo cogí y yo no había desayunado nada. Gracias a Dios. Me fui y no me salía nada, pero me fui así todo el camino. Y en ese momento venía a mí una enseñanza. ¿Te acuerdas que yo a los tibios los vomito? El tibio para Dios huele como para nosotros ese huevo. Es una enseñanza que Dios me puso ayer, cuando me fui yo con ese huevo. Por eso dice la palabra que Dios a los tibios los vomita. Mejor fuera que fueses frío o caliente. Entonces uno dice, frío. No, pues qué chévere, me voy otra vez para el mundo. No, señores. Frío es la ley. Frío es la ley. Mejor fuera que estuvieras en la ley. Mejor fuera que te frenaras de comer el alimento que yo dije que no comer. Mejor fuera que no entendieras nada de la palabra y estuvieras allá en la ley. Eso es ser frío. Eso es ser frío. O sea, podemos decir que la nación de Israel está fría. Y el caliente es el Hijo de Dios, pero entonces vemos en 1 Corintios 3 que hay 3 tipos de hombres. Yo ya lo he dicho varias veces. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Dios en su iglesia y el caliente es el hombre espiritual, el que anda por fe, el que conoce a Dios, el que anda en el Espíritu, el que busca del Señor, el que ayuna, el que clama, el que sufre humillación. Bienaventurados los que sufren humillación, dice la palabra. O sea que si no sufrimos humillación, persecución, no seremos bienaventurados. Bienaventurado el que sufre persecución. Si nosotros no estamos sufriendo persecución, no estamos en un país donde andan con un fusil contra los cristianos, pero acá se vive persecución, se vive desprecio, se vive dureza del mundo hacia el Hijo de Dios. Y si no estamos en ese punto en el que hemos dicho el mundo, ¿por qué no me agrada? ¿Por qué yo al mundo no le agrado? Es porque no estamos calientes espiritualmente. Porque acordémonos que el que se constituye amigo del mundo, ¿qué pasa? Es claro. La palabra es clara. Si le agradamos al mundo, no le estamos agradando al Señor. Entonces ese es el frío y ese es el caliente. Pero el tibio es el que anda como... Oye, hermano, esta enseñanza está buena. El tibio... Saber a volver al mundo no es... Vuélvalo a decir. El tibio es el que anda... ¿Frío y caliente?
El frío es el de la ley y el caliente el que conoce la palabra de Dios. Por eso decía la palabra en muchos textos y mi esposa me preguntaba el otro día, Diego, ¿pero a qué se refiere la palabra cuando dice sangre y fuego en el libro de Hechos? El fuego es el caliente. El que siente fuego es el caliente que ha sido bautizado el Espíritu Santo. Ese es el fuego. Cuando sentimos el Espíritu Santo es cuando verdaderamente estamos calientes. Cuando sentimos que el Espíritu Santo nos toma y empezamos a temblar y salen esas lenguas y empieza esa oración que no nos hallamos, ese es el caliente y ese es el que busca a Dios y ese es el que agrada a Dios y ese es el con el que Dios humilla al enemigo. Vemos que Dios humillaba al enemigo con Job. Hoy en día la exaltación del Señor son los hijos calientes. Y como dice la palabra en 1 de Pedro 3:13, si nosotros perseguimos el bien, ¿quién es el que nos podrá hacer daño? Si seguimos nosotros el bien, si nosotros seguimos a Dios, ¿quién puede contra Dios? ¿Quién puede contra el bien? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero para seguir el bien, para hacer el bien, para ser llenos del Espíritu Santo, ¿cómo tenemos que estar? Maduros espiritualmente. Y esa madurez, dice acá, ese proceso continuará. O sea, siempre añoraremos la madurez plena. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe, hasta que seamos de un solo sentir. Porque si saben qué pasó cuando la iglesia estaba unánimes juntos, recibieron al Paracleto, dice la palabra en griego, el Paracleto, el Consolador, nuestra guía, nuestro defensor, nuestro abogado. Abogado tenemos para con Dios. La presencia del Señor Jesucristo hecha espíritu. Ese es el Espíritu Santo. La presencia del Señor Jesús hecha espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Y a Él lo recibieron la iglesia, allá la iglesia primitiva. ¿Cuándo? Cuando estaban unánimes juntos, cuando tenían claridad quién era su Dios y estaban juntos. Ahí la palabra no dice que unos estaban orando, otros estaban riendo y otros estaban mirando. Estaban unánimes juntos. ¿Y qué ocurrió cuando estaban así? Eso, yo pienso en oración. Yo digo, ¿qué tal uno estuviera así orando? Sería chévere, a mí me gustaría verlo. ¿Qué tal uno así orando y empezar a ver ese temblor y el cielo se llenara de estruendos? Y en ese momento ¡pum!, cayó el poder de Dios. Llegó el Espíritu Santo y empiezan esa multitud de personas a hablar en diferentes lenguas. Que al diablo lo único que le quiero decir fue que estaban llenos de mosto. Quedó el diablo tan ensorbecido que dijo, esto yo no me lo esperaba. Quedó como cuando el Señor Jesucristo restauró a la humanidad. Porque Satanás lo que pensaba era que al tenerlo ya crucificado, había acabado la salvación y ya cuando el Señor Jesús estaba crucificado, el diablo se le estaba burlando. Y hay una película famosa donde se ve que pasa por ahí la imagen del diablo, aunque no está en la Biblia. Ahí él trató de imaginar eso. Es correcto. Él estaba gozándose allá viendo al Señor Jesús, pero Dios le tenía otra carta, el as bajo la manga. Y era que ahí Dios era que se estaba riendo del diablo. Porque ahí era cuando los verdaderos adoradores lo adorarían en espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces eso ocurrió el día de Pentecostés. Cuando cayó, ¡pum!, el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas, dijo, ¿pero qué pasó? Esto yo no me lo esperaba, y ahora yo ¿cómo contradigo eso? Pues mis hermanos, muchas grandes jugadas, por decirlo así, en el ajedrez, se puede decir, le ha sacado Dios al diablo, que viene otra grande, y es el rapto de su iglesia, el arrebatamiento de su iglesia. Y el enemigo va a quedar igual, pero eso no solo ocurre en esos eventos grandes de la palabra, esos eventos ocurren en nuestra vida cada día. En nuestra vida cada día el diablo tiene que quedar aterrado de lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque entonces el diablo manda una dificultad de trabajo. ¿Y qué quiere él? Que nosotros, sí, Dios, sí, y se vaya a buscar trabajo. Pues no, más me meto en la palabra de Dios. Y Dios va a aparejar tal bendición de trabajo que el diablo va a quedar frío. Va a quedar como, ¿y ahora qué?
porque hay madurez espiritual. En este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad, tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Cuando conocemos verdaderamente a Dios, somos maduros. Por eso la palabra, citaba el pastor, en el libro de Proverbios, si no estoy mal, 2 o 1, bueno, creo que es 2, dice: si como a la plata la buscares, y como a tesoros la escudriñares, entonces entenderás el conocimiento de Dios y hallarás el temor de Jehová. Él no nos dice si la buscaré por encimita, si como a la plata la buscares. Hay gente que pasa toda su vida buscando plata. Hay gente que se le va toda su vida buscando plata. Entonces, si como a la plata la buscares, si nosotros, hagamos de cuenta, imaginémonos esta escena, no tenemos un solo peso, ni nada, y nos encontramos un cofre donde se presume que era de, no sé, del año 800 y hay cosas de oro. ¿Será que alguno llega, ay, sí, se va? ¿Será que haríamos eso? ¿Qué haríamos? Primero eso ya nos pasó con Cristo. Ese asombro que el hermano nos mostró, nos pasó cuando llegamos a Cristo Jesús. Yo así quedé. Y no una sola vez, muchas veces. Hoy en día quedo así. Quedo, uy, Señor, esto es impresionante. Cuando uno lee un texto y lo entiende, uno dice: Padre, esto no tiene precio. Pero entonces, volviendo al tesoro, ¿qué hacemos? Cogemos eso y empezamos a sacar y empezamos a buscar, y me toca este tesoro y nadie me va a meter mano acá porque esto es mío. ¿Y qué decimos? Yo me hago matar porque esto es mío. Como dicen muchas veces, y esta frase pues acá coloquial, me sacan con los pies para adelante, pero este tesoro es mío y yo me hago matar, y sacamos, y después de que ya no vemos nada, nos vamos y volvemos y pensamos: no, algo se quedó, y volvemos y venimos y cogemos ese cofre y lo volteamos y no le saldrá por ningún lado. ¿Y será que el cofre lo puedo? Eso es lo que Dios quiere que hagamos con la palabra. Eso fue lo que hizo Esteban. Cuando Esteban conoció a Dios, dijo: Señor, a mí de acá me sacan. Así. Y así lo sacaron. Así lo sacaron. Y no lo sacaron. Porque la Biblia que nos enseña es que Dios es impresionante. Que nos enseña la Biblia: que no temamos al que mata el cuerpo. Porque mata el cuerpo y nada más puede hacer. Temamos al que mata el cuerpo y condena el alma. Pero ese conocimiento de Jehová, volvemos al libro de Proverbios: si como a tesoro la escudriñares, si como a la plata la buscares, y como a tesoro la escudriñares, entonces, ese entonces es un condicional. Comienza la frase sí como condicional. Entonces, tenemos entre el medio, entre el sí y el entonces, un actuar humano. Resultado después del entonces, la bendición de Jehová. Si como a la plata la buscares y como a tesoro la escudriñares, entonces hallarás el conocimiento de Jehová y entenderás el temor de Dios. Escudriñar, saber las promesas. El día que mis hermanos me digan: acá hay tantas promesas, y me las reciten y me digan: búsquelas, y sean 7,000, no sé cuántas, porque no les dije cuántas promesas habían, porque no conozco la palabra. El día que alguno de mis hermanos diga: yo sé exactamente cuántas promesas hay, es porque ya estamos delante de Dios. Porque en este mundo ninguno vamos a saber. Y qué pena que me alargue, ¿no? Pero en este mundo ninguno vamos a saber cuántas promesas hay en la Biblia. Porque ¿qué dice acá el versículo? Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento de los hijos de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Estamos viendo por un espejo, mas entonces conoceré como fui conocido. Ese entonces es cuando veamos al Señor Jesús. Entonces, por ahora, Dios nos manda todos los días escudriñar ese tesoro. Dios nos manda todos los días a encontrar esas perlas preciosas que Él ha guardado en su tesoro y a vivirlas en este mundo, porque nosotros vivimos por esperanza en la vida que Él nos va a dar, pero esta vida hay que gozarla también, y el Señor sabe que esta vida se debe gozar y Él nos ayuda a gozar esta vida. Entonces, por eso dice el pastor que bienaventurado que es, doblemente feliz. ¿Por qué? Porque somos felices acá y felices en la vida eterna.
Entonces en ese momento somos bienaventurados. Efesios 4:16, ya lo leí, vuelvo y lo resalto. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Estamos en Efesios 4:13, 16. 5 versículos antes, el Señor Jesucristo, la palabra nos está enseñando que Dios aún no constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores y maestros. Y si nosotros lo miramos en la Reina Valera, bueno, me llama la curiosidad, no traía el texto, pero como tarea, Efesios 4:11 en la Nueva Traducción Viviente dice que estos dones, que esto es un don, que los apóstoles, que los profetas, pastores, evangelistas y maestros son un don. ¿Y si saben qué es un don? Un regalo que Dios, aparte de la salvación y aparte del Señor Jesucristo, le hace a su iglesia. Entonces, nuestro pastor, nuestra pastora son un regalo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Bueno, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Para eso Dios puso a los pastores, para eso Dios puso a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros, a nuestros hermanos de la adoración. Ellos son un don de Dios, que Dios los ha puesto ahí, para que todo el cuerpo crezca, no para que hagamos esto. No para que digamos, es que esa congregación yo me voy a congregar a otra, que allá sí está el Espíritu Santo. Acordémonos que es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ha hecho. Que tengamos a nuestros pastores es un regalo de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para la formación del cuerpo, para que nosotros nos formemos. Ellos van a tener su recompensa de Dios, pero verdaderamente ellos no están acá sirviendo a la obra, y creo que ningún pastor pues debería ser así, está teniendo una congregación por plata. Ellos están teniendo una congregación porque les duelen sus ovejas. ¿Me acompaña, hermano? Ellos están teniendo una congregación porque quieren ver una iglesia madura espiritualmente. Entonces nosotros no tenemos que ir a señalarlos. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a crecer y empezar a decirle, pastor, ¿tiene muchas cargas? Venga, yo le ayudo con esto. Pastor, necesita intercesores? Venga, yo le ayudo a interceder. Pastor, ¿está pasando por una dificultad? Vamos a ayunar. Pastor, ¿está pasando por tal cosa? Vamos a ayunar, vamos a obedecer, vamos a orar. La Biblia dice en Santiago 5:15, 5:16 que la oración de fe sanará al enfermo. También dice que debemos llamar a los ancianos. ¿Quiénes son esos ancianos? Los maduros espirituales. ¿Y si en una congregación no hay ancianos? Si en una congregación solo hay un anciano y 100 ovejas, ¿cómo irá esa congregación? ¿No será mejor que hayan 99 ancianos y un solo niño? Pero es algo que nuestros pastores no pueden hacer. Yo pienso que es momento de descargar a nuestros pastores y es momento de quitarles esa carga a ellos y cargarnos nosotros. Es momento de que nuestros pastores digan, estoy cumpliendo con mi llamado, pero yo como hijo de Dios también estoy cumpliendo con el mío. Entonces, acordémonos que yo no he visto ni al pastor, a nuestro pastor ni a nuestra pastora con alas, ni se han desaparecido al frente mío. Ellos son seres humanos, carnales, con las mismas dificultades que nosotros. Entonces es necesario que como hijos de Dios conozcamos y lleguemos a tal madurez que digamos, esta congregación me duele. Que digamos, las almas que se están perdiendo me duelen. Porque hicieron una vez una encuesta y decían en esa encuesta, la verdad no la he confirmado, pero decían que por cada salvo hay 10 condenados. Y decía el que hacía esa encuesta, entonces sonaría de la siguiente forma: salvo, condenado, 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 salvo. Y vuelve y se repite ese ciclo. ¿Será que no hay a quien llevarle la palabra? ¿Será que no hay a quien predicarle allá afuera? Pero ese mundo, mis hermanos, está clamando gente madura. Ese mundo necesita verdaderos cristianos.
Ese mundo necesita, nuestra familia necesita que verdaderamente en nosotros vean a Cristo formado. Y eso lo sabía el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo tenía en poco su vida. Por eso el apóstol Pablo tenía en poco su riqueza. Por eso el apóstol Pablo decía que su vida no valía nada. Que para él vivir era de Cristo y morir era una ganancia. Porque él había entendido, él llegó a tal madurez que él se cargaba era él. Él decía con gemidos, vuelvo y intento volverlos a tener. Les decía a los Gálatas, Efesios, les decía, me duele que ustedes hayan nacido y no se formen. Y él decía, y llorando, he llorado por ustedes delante de Dios. Él lo sabe que he llorado por ustedes. No sé si han leído el texto, no lo traigo, pero no dice literalmente así, pero bueno, ahí está. Lean Gálatas o Efesios, ahí está. Que él lloraba por esa iglesia y gemía. Nosotros los hijos de Dios tenemos que gemir. Y ese gemir es sufrir en oración. Ese gemir es clamar en lenguas. Ese gemir es orar. Ese gemir es ayunar. Ese gemir es interceder tanto y buscar tanto de la presencia de Dios que nos duele. Y esa es la similitud del dolor de la mujer con el dolor de la iglesia. Cuando en Génesis 3:15, 2:15, bueno, ya se cerró. Gloria al Señor Jesús. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este texto le estaba Dios hablando a su iglesia. Con dolor la iglesia tiene que tener hijos, y esos hijos tienen que dolernos. Esos hijos nos tienen que doler porque ayunamos, porque clamamos, porque estamos de rodillas, porque intercedemos, porque buscamos de Dios. Esos son los dolores de la iglesia. Esos son los dolores que nos dice acá la palabra. La mujer a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Así como yo que tuve el privilegio delante de Dios de poder estar en el parto de mi esposa, yo creo que me dolía más a mí que a ella. De verla ya, ese dolor es impresionante. Y les cuento que el dolor mío empezó desde que ella quedó embarazada, porque yo salía a la calle con ella y yo decía, si hay unos niños jugando y le tiran un balonazo, el que está allá adentro es mi hijo, el que está ahí es mi esposa. Entonces yo sufría y yo le digo a mi esposa, y Padre, perdóname, y bueno, Señor Jesús, no quisiera, o si me toca, pues gloria al Señor, pero es una etapa muy difícil. El embarazo, a mí parece, porque hay hombres que dicen, a mí me pareció lo más hermoso, a mí me pareció difícil porque yo sufría por ella todos los días. Porque yo decía, ¿qué tal se caiga bajando las escaleras? ¿Qué tal se caiga parándose de la cama? Es dolor en tus preñeces. Ella tenía dolor, ella estaba sufriendo el dolor físico, pero yo estaba sufriendo por ella el dolor espiritual en las preñeces, y ese dolor es el que la iglesia debe tener por el mundo. Ese dolor es el que nosotros debemos tener por el mundo. Dejar de buscar tanto el beneficio de nosotros en la Biblia y empezar a mirar nosotros en qué podemos cambiar ese mundo que está lleno de demonios, principados, potestades, un mundo que se está acabando, personas que están buscando el suicidio, personas que están tratando de acabar con su vida. Debemos mirar cómo las ayudamos, pero eso duele como a la mujer le duele. Y tu deseo será para tu marido, dice la palabra acá, y él se enseñoreará de ti. Ese deseo en hebreo, ese deseo es también ir atrás de. Entonces, si estamos tomando este texto, que somos la iglesia de Dios, la iglesia, ese deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Adivinen de quién nos está hablando. Del Señor Jesucristo. El deseo de nosotros como iglesia es para el marido, el Señor Jesús, y él se enseñoreará de nosotros. Y nosotros debemos ir atrás de Cristo, nunca adelante ni nunca criticarlo, sino siempre atrás, porque la palabra dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si me lo dice alguien que vive en la eternidad, que no tiene ni principio ni fin, yo le creo. Entonces, hermanos, debe haber esa madurez espiritual. Y bueno, la verdad, que en la mitad del mensaje el Señor que traía otra parte, pero se quedó en la mitad del mensaje. El Espíritu Santo guió por otro lado el mensaje, gloria a Dios. Pero es necesario que haya esa plena madurez en nosotros. La otra parte del mensaje que quedó es cómo debemos madurar. Pero bueno, ya llevo como una hora, acá nos quedamos hasta la 1 de la tarde. Entonces es necesario, Dios primeramente jala las orejas y no decidió que les dijera hoy cómo íbamos a madurar, porque ya les dijo. Si se dieron cuenta, Él ya les dijo. Y Él ya nos mostró la cara de la inmadurez. Entonces es necesario que digamos, yo acá no me quedo, yo me voy para la madurez. Es necesario que nosotros como hijos de Dios nos estrujemos. Es necesario que como hijos de Dios digamos, hay algo inconforme, algo con lo que yo no me siento lleno. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron una estadística y dijeron que los mismos actos siempre van a llevar al mismo resultado. No esperemos resultado distinto haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si nosotros vemos que nosotros no estamos maduros espiritualmente, si nosotros vemos que Dios nos ha hablado esta mañana, porque a mí me ha hablado también a través de mí mismo, porque así es el Señor, es momento de cambiar lo que estamos haciendo. Es momento de alinear nuestra vida plenamente a la palabra de Cristo Jesús. Es momento de verdaderamente llegar a esa madurez espiritual que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén?